Cuando uno se va haciendo ya mayor y ya ha dejado atrás los 75 años, empieza uno a pensar en el futuro. Y David, cuando escribió este salmo que hemos leído, estaba ya en las últimas, o al menos así lo estiman los que pusieron en el epitafio que era salmo de David. No está muy seguro la cosa de que era de David, pero cuando el alma está próxima a acercarse a Dios, empieza a revisar lo que ha sido su vida y los beneficios que el Señor le ha reportado. Pensaba en un adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es de resaltar que nosotros bendecimos a Dios, es decir, hablamos bien de Dios con palabras, con cánticos, pero nada más, no podemos hacernos hacer. Sin embargo, Dios nos bendice con hechos, con cosas concretas. Todo lo que podemos hacer es hablar bien de Él, ya que nosotros no tenemos nada bueno que ofrecerle y lo poco que pudiéramos tener nos ha venido de Él. Todo eso nos hace exclamar, como Pablo exclama aquí ahora, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que puede ser bendecido. Podremos hablar bien de otras personas, pero el salmista, bendito sea Dios, dice Pablo, bendito sea Dios,
decimos nosotros, digo yo. Este párrafo que acabamos de leer es todo continuado, no tiene paréntesis, no tiene puntos, no tiene comas. Es como una bola de nieve. Dándose cuenta de las bendiciones que ha recibido de Dios, hasta que exclama una y otra vez, bendecimos al Señor, mi alma bendiga también al Señor. Su vida era para alabanza del Señor. Y está usando aquí la palabra bendito, porque es la palabra que traducido al castellano hemos leído también, que es alaba, sea alabado. La palabra griega que significa alabar, elogiar, hablar bien, abrir el alma en canal, bendiciendo y de valor. Esto es una maravillosa declaración de la gracia divina y del progresivo descubrimiento que los creyentes hacen de sus riquezas. Esto no fue un invento de Calvino. Ni siquiera fue un invento de Pablo. Fue una revelación de Dios para que Pablo dijera que él... La perspectiva del apóstol desde que empieza aquí es que es el punto de vista de Dios, no es el punto de vista nuestro. El punto de vista nuestro es, como hemos leído en el versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído. Ese es el punto de vista nuestro. Nuestra vida con Jesús empieza a partir de ahí. Pero la vida de Jesús, la vida de Dios con nosotros ha empezado mucho antes. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Estas dos perspectivas, la humana, la del creyente y la divina, como que nos parece que no son combinables y ciertamente no la entendemos de todo, pero es la palabra de Dios. Y en multitud de textos lo escuchamos. Pero quisiera centrarme en las bendiciones que hemos recibido de Dios y los motivos que tenemos para agradecer esas bendiciones. Tenemos bendiciones espirituales pasadas, bendiciones presentes y bendiciones futuras. Y somos las que vamos a ver a continuación. En el versículo 3 al 6 tenemos la primera bendición en el futuro, en el pasado, antes de que nosotros naciésemos, antes de que nosotros existiésemos. Ya nos estaba bendiciendo Dios. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y no debemos esto olvidarlo, en Cristo, no por nosotros mismos, sino que Dios estaba ya viendo a Cristo, estaba haciendo un acuerdo con Cristo de que todos los que siguiesen a Cristo iban a ser bendecidos, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. No porque fuésemos santos, ni porque fuésemos a ser santos nos eligió, sino para. La fundación del mundo. Dios no nos ha escogido por lo bueno que soy, que íbamos a ser, que Él estimaba que íbamos a ser, sino que Él ya nos veía como Cristo Jesús. No hubo nada casual acerca del pacto que Dios hizo con su Hijo. Por eso dice que en Cristo, porque Él le quería dar un pueblo para la honra eterna de su nombre. Ni Cristo murió tampoco al azar, de tal forma que si alguno creyese en Él, podría ser salvo. Él sabía que el Padre le había dado el poder sobre toda carne para poder dar vida eterna a todos los que aquellos el Padre le daba. Juan 17:2 también lo podemos leer. Y además también en Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 37 y 39, que podéis buscar, aunque yo ya lo tengo aquí preescrito. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al del Padre
del mundo en Cristo Jesús. La segunda, en el versículo 5, que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. Sus hijos, para formar parte de su familia, que es la Iglesia. En el Nuevo Testamento se refiere a cuando una persona, un joven, se hacía mayor, alcanzaba la edad adecuada, y entonces pomposamente de que ya formaba parte oficial y real. Siendo esclavos de otras circunstancias, los cogía y los declaraba también sus hijos con esta pomposidad. Pues este es el gran descubrimiento que también cuando leemos en Romanos 8, 29 al 30, y también en 1 de Juan 3, 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nos declara hijos de Dios, nos ha adoptado en su familia, para un porqué también, para gloria y alabanza suya. Pero no solamente nos adopta en su familia, sino que o malo, este es el hijo, no hace distinción, sino que nos hizo aceptos, adecuados, apropiados. Cristo, envueltos en Cristo, nuestra vida está cubierta en Cristo, porque vuestra vida está escondida en Cristo, dice en otro pasaje. Cuando Dios Jesús en nosotros, que está recubriendo. Estas bendiciones son en el pasado. Dios las declaró en el pasado, antes de que naciésemos, antes de la fundación del mundo, antes de Adán y Eva. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Antes de la fundación. Las bendiciones que nos proporciona Cristo Jesús, versículos 7 al 12, en quien tenemos... Pablo hace todo seguido y no sabemos a veces si está hablando del Padre, si está hablando del Hijo. El último que ha sido citado ha sido Jesús. En quien tenemos redención es en ese, en el amado. De Cristo Jesús, dice el versículo 7, nos ha redimido. Estamos oprimidos, estamos encorsetados por otras fuerzas que no nos dejan más que seguir la iniciativa que ellos nos marcan. Pues Jesús ha venido a redimirnos de esa opresión, de esa circunstancia que no sabemos librarnos, viene a librarnos el Señor. De la persona, este es mío, este es para mí, esto lo poseo yo para siempre, me lo quedo yo. Él se dio
por nosotros para redimirnos de X cosas, no, de toda maldad. Esa redención completa, como luego veremos, hasta el final, cuando Cristo Jesús nos resucite en el día postrero. Pero la redención es un pensamiento más antiguo que la creación, más antiguo que la creación, que la fundación del mundo, y además será también el cántico final. Y aquí sí que me quiero explayar un poquito leyendo Apocalipsis 5:9, porque los que vemos mucho Apocalipsis. Apocalipsis 5. Cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y contigo. Recibiendo antes de la fundación del mundo nos llame a las bodas del Cordero. Similar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas de Cristo, como de un ya destiné. Palabras tremendas. No somos producto de una casualidad, de una religión, de una moda, sino formamos parte de un gran pensamiento, de un soberano Dios. No solamente nos ha redimido, dice aquí esta lectura que hemos leído, la Santa Palabra de Dios, dice que nos ha perdonado. ¡Oh, qué alivio! ¿Cómo es? La palabra perdón pero el perdón de Cristo Jesús ya está ofreciéndose antes incluso de haber pecado nosotros. La palabra literalmente es traducida para que no vuelvan a ejercer sobre nosotros. Y al mismo tiempo una serie de muestras en el Antiguo Testamento que están en el Yom Kippur, eso que van a celebrar los judíos hebreos dentro de un par de semanas, más o menos, no sé exactamente, sé que es en octubre, pero no sé más. Es interesante lo que leemos. Versículos 20 al 20. Y el tabernáculo de reunión y el altar hará traer el macho, otro macho cabrío, que era el que expiaba los pecados. Pero ahora vamos a ver qué hace con el otro macho cabrío. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. A tierra inhabitada mejor, y dejará ir el macho cabrío. Aparte de haber sacrificado ya, esto es la idea que nos está transmitiendo con el perdón. Aleja nuestros pecados en su cuerpo. Vivamos a la justicia y que por esa herida nosotros fuésemos sanados.
algo de esto, que la justicia de Dios es sobre porque Él ha derramado su sangre de este mismo texto base que estamos. Siguiente bendición de Cristo Jesús. Nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Perdonar mis pecados me va a dar sabiduría, me va a hacer inteligente, me va a hacer sabio. Sí. Es un misterio que está vedado para los demás. Solamente los creyentes en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa verdad divina? Que está encubierta, que no la puede ver nadie ni vislumbrar. Preguntadle a cualquiera de la calle. Nadie va a poder saber cuál es ese misterio. El misterio es que en Cristo somos parte del propósito eterno de Dios. Gentiles, mujeres, hombres. En ese futuro que de ese día y de ese una nueva Cristo Jesús. Ese es el misterio. El misterio que hay otros misterios también que el Señor nos revela por su gracia. Pero aquí lo que nos está diciendo es que la administración global de Dios ha prefijado. Para el no redimido es algo incomprensible, por lo único que alcanza aquí la historia de Europa, la guerra de los 30 años, la guerra de historia. Pero para nosotros, para los creyentes, preocupaciones que tiene el mundo, ha prefijado todas estas cosas que están ocurriendo y las que podrán ocurrir. Todo será reunido en Cristo Jesús. Haremos ahí herencia de Dios, somos la heredad de Dios, nos ha cuidado para nuestra herencia. Él nos ha hecho una herencia. Esta será la herencia de los santos. El unigénito Hijo de Dios es Cristo Jesús. Si nosotros, los que esa herencia, porque formamos parte de la esposa y la esposa es unida, uña y carne con el marido, ¿verdad? Pues la esposa, que somos a Cristo Jesús y también heredaremos juntamente con ellos.
La esposa redimida compartirá la gloria y la honra del esposo en aquel día en que se celebren las bodas del Cordero y seremos, a partir de entonces, herederos universales juntamente con Cristo Jesús. Encontramos en versículos 13 y 14 las bendiciones que nos provee el Espíritu Santo, porque también es el enviado de Dios, porque era la promesa de Dios en el Antiguo Testamento y también recalcada por Cristo Jesús. Versículos 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Este importante versículo 13 podríamos decir que resume el camino de salvación. Y además está escribiéndoles una epístola a los efesios que justamente ya habían tenido una experiencia muy particular y muy especial. Versículos muchas veces, pero que lo traemos a colación también ahora. Capítulo 19 de Hechos, versículos 4 al 6. Dice: diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo que está diciendo aquí Pablo les está recordando cuál es ese camino de salvación. Oír la palabra, bautizarse, y tan pronto se convierte en cristiano, el Espíritu Santo hace su... Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Que cuando el Espíritu Santo viene a residir a nosotros, se queda allí. Se queda. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habéis recibido de Dios y que está en vosotros y que ya no sois dueños de vosotros mismos. Qué bonito, ¿eh? Pero tiene unas implicaciones. El sello del Espíritu de Dios en el que nos... Seguridad. En tiempos pasados el sello era más grande, asegura a se sellaban cualquier decreto era hasta hace poco, bueno, los que ya hemos vivido unos cuantos años ha evolucionado tanto que ya no sé si seguirá existiendo, pero en correos sellaban cuando llevabas una cosa importante a un documento oficial con un lacre para decir que lo auténtico, que era lo que enviaba porque los labios ya se me secan. Y cuando se me pega... El segundo significado del sello es la autenticidad. Con un sello que dice, esta persona me pertenece. Juan Ramón, Antonio, Juan, yo. Él está poniendo de mi reino. Es el pasaporte del reino de los cielos. Es la propiedad también divina. Es decir, esto es mío. No me lo podéis tocar. Es mío. No me lo podéis arrebatar de mi mano, como decía Jesús. Y nadie me las arrebatará de mi mano. Y por último es autoridad. Quien tiene el sello del rey tiene la autoridad de
rollito que les enviaba el emperador, el César, para dárselo las órdenes a cualquier sitio. Y por donde pasaba tenía que presentar el pase con el sello, ¿verdad?, del César, y cuando ellos lo veían decían, tiene la autoridad delegada para proclamar o para decir lo que tenga que decir el César. Bueno, pues la autoridad que recibimos también de él, de nuestro rey, de nuestro Dios, es autoridad delegada para proclamar lo que ha hecho con nosotros, las bendiciones que nos ha dado y que pueden ser también para no amoldarse a las tradiciones. Es la garantía, el anticipo o la señal a cuenta, como se hacen en muchos contratos de compraventas. No tengo aquí todo el dinero, pero en cuanto vaya a casa o cuando venga usted a mi casa, yo le voy a dar el resto. Pero tome, aquí tiene. Con su iglesia y con cada uno, que nos asegura que experimentaremos la redención total y recibiremos en gloria las bendiciones prometidas. Aleluya, aleluya. ¿Qué resumen, qué aplicación podemos decir y tener aquí en este pasaje? Que hemos leído en el versículo 6, en el 12 y en el 14, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. El 12. Y el 14. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Antes, ahora y después, para alabanza de la gloria de Dios. Dios no tiene la obligación de salvarnos. La razón desde siempre y por siempre es por lo que nos salva a nosotros, por su grande amor. Por eso nos dice, en amor nos predestinó. No por capricho, sino porque nos amaba ya desde antes de ser criaturas suyas. En este pasaje Pablo no podría haber enfatizado con más fuerza el hecho de que nuestra condición de miembros de la nueva comunidad de Dios no se debe a la casualidad. Es un proyecto estudiado, meditado en la eternidad y llevado a cabo por pura, sino a la propia voluntad de Dios. Y aquí viene la pregunta. Yo he elegido seguir a Cristo. El Espíritu Santo y me dice, pero el que te ha inducido al arrepentimiento, a seguir a Cristo, es responsabilidad nuestra. Y la misericordia de Dios, misteriosa como es, hace que la evangelización o la fe a la palabra de Dios dice, no, pero es que quizás no. Con ganas de que otros también conozcan al Señor, de que oigan el Evangelio, de que se arrepientan, de que ellos. La predicación por el cual esclavitud a aquellos que ha elegido Cristo antes de la
quiénes son. Nuestra obligación es predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio. Son voluntades que encuentran, cómo se conjugan, cómo se efectúa. Ambos versículos o ambas doctrinas o ambas posiciones son verdad, son bíblicas y que no nos deben acomplejar en absoluto. Al revés, nos deben incentivar para hablar del amor, de las bondades de Dios y de la infinita misericordia. Hemos visto bendiciones asombrosas e ilimitadas que los creyentes tenemos en Jesucristo. Y si seguimos leyendo en los versículos siguientes, del 15 al 23, que no los hemos leído ni los vamos a leer porque no hay tiempo y porque ya nos pasamos, que los creyentes a quienes escribe lleguen a entender y a curiosidad, si queréis comprobar que es cierto, podéis seguir leyendo en vuestra casa versículos siguientes del 15 al 23. Mastiquemos, para que deglutamos esta palabra de Dios y sea la fuerza que nos impela a predicar el Evangelio, a enseñarle a otros el amor y la misericordia de Dios. Quiera Dios que podamos entender plenamente su voluntad y que sea para gloria y alabanza de Dios siempre. A Él sea la gloria siempre. Amén.